Ok, análisis del comportamiento de la demanda actual. El análisis de la demanda actual se realiza mediante el cálculo de la elasticidad. Nos dice que esta depende de la naturaleza del producto. Para estudiar la demanda de aquellos productos que evalúen un producto de consumo, la investigación deberá centrarse en el estudio de la elasticidad de ingreso y la elasticidad precio de la demanda. Ahorita vamos a hablar de elasticidad precio de la demanda. ¿Sale? Nos dice, se debe conocer cómo se verá afectado el ingreso total que la empresa obtiene como consecuencia del cambio en el precio. Se define ingreso total como ingreso total es igual a precio por cantidad demandada. Es decir, que aquí la demanda se verá afectada directamente proporcional al cambio de precio. Es decir, si el precio cambia, la demanda también cambiará. Lógicamente sabemos o podemos imaginarnos que si el precio cambia aumentándose, la demanda puede bajar. Eso es lo más común. Si el precio baja disminuyendo, la demanda puede aumentar. Nos dice, el sentido del cambio del ingreso total cuando varía el precio depende de la sensibilidad de la cantidad demandada. Esto se expresa mediante la elasticidad precio de la demanda, que mide el grado en el que la cantidad demandada responde a las variaciones del precio de mercado. Para poder calcular esta elasticidad, vamos a calcular un coeficiente, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, que no es otra cosa más que la razón entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación de su precio en 1%. Todo esto manteniéndose constantes los demás factores que afectan la cantidad demandada. Es decir, imaginándonos que no va a afectar quizás, no sé, algún factor que pueda ser competencia, o un factor que podría ser el ingreso del cliente, o no sé, el tipo de cambio, en fin. Nos dice que la fórmula para calcular el coeficiente de elasticidad del precio de la demanda es EP igual a variación porcentual de la cantidad demandada entre variación porcentual del precio. Ahorita vamos a ver cómo vamos a obtener cada uno de ellos. Nos dice que una elasticidad alta indica un elevado grado de respuesta de la cantidad demandada a la variación del precio, y una elasticidad baja indica una escasa sensibilidad a la variación del precio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la elasticidad es alta, el grado de respuesta de parte de lo que se está demandando pues no va a variar. Y nos dice, si la elasticidad es baja, indica una escasa sensibilidad a las variaciones de precio, es decir, que no dependerá tanto de eso. ¿Vale? Si la demanda es elástica cuando la variación es mayor que 1. La demanda es inelástica cuando la variación es menor que 1. Y la elasticidad es unitaria si el coeficiente de elasticidad de precio es igual a 1. Todo esto lo podemos resumir de la siguiente forma. Bueno, la fórmula anterior vamos a resumirla como nos muestra en el siguiente ejemplo. Dice, uno de los determinantes de la elasticidad precio de la demanda es la facilidad de sustitución del bien en cuestión. En general, aquellos bienes cuya sustitución es más fácil son los que arrojan valores menores de elasticidad precio. Para calcular numéricamente la elasticidad precio de la demanda, se representa el cambio porcentual en la cantidad demandada. En este caso, la cantidad se representa por Q
Hacemos lo mismo con el precio. Y la fórmula anterior que teníamos, variación porcentual de la cantidad demandada entre variación porcentual del precio, nos queda de la siguiente forma. Ok. Un caso, antes de pasar al caso práctico, dice, dado que la curva de la demanda tiene una inclinación negativa, las variaciones de P y Q son en sentido contrario, por lo que el cociente de incrementos tendrá signo negativo. Para poder trabajar con signos positivos, el valor de la elasticidad se multiplicará por -1. Además, las variaciones están expresadas en porcentajes, por lo que la unidad con la que se mide el bien o servicio no influye en la elasticidad. Todo esto ahorita lo vamos a explicar ya en forma práctica. Un caso práctico nos dice, supongamos que el precio de algún producto pasa de 200 a 220 y que la cantidad demandada pasa de 10 a 8, es decir, disminuyó. ¿Por qué? Porque el precio aumentó. La elasticidad precio de la demanda se calcula de la siguiente forma. Paso número 1. Vamos a calcular la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a dividir primeramente la cantidad demandada, o la diferencia entre la cantidad de unidades demandada actual con la anterior, y lo dividimos entre la cantidad de unidades anterior. En este caso, las unidades eran 10 las que se pedían y disminuyen a 8, por lo tanto hacemos la resta. 8 menos 10 nos da -2. Entre 10, déjenme hago el cálculo de manera manual. Nos da -0.2. Todo esto lo multiplicamos por 100 y nos da -20%, porque recuerden que estamos calculando variación porcentual. Ahora bien, para calcular la variación porcentual del precio, utilizamos los mismos datos, solamente que en este caso, pues la variación fue hacia arriba. En el anterior la demanda disminuyó, pero aquí el precio aumentó. Por lo tanto, vamos a restarle al precio actual, que son 220, el precio anterior, que eran 200, y nos da un total de 20 pesos, o de 20. Entre 200 nos da 0.1. Esto lo multiplicamos por 100 porque estamos hablando de variación porcentual, y nos da 10%. Ya tenemos esos dos datos. Ese es el paso número 2. Nos dice entonces, por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda será de la siguiente forma. Haciendo la sustitución, nos queda -20% entre 10%. Y nos da un valor de 2. Eso quiere decir que, como les había dado acá el indicador, ahí en la parte inferior pueden ver, nos dice, cuando la demanda es elástica, cuando la variación o el coeficiente es mayor que 1. Si es menor que 1 es inelástica. En este caso nos dio de resultado 2, lo que quiere decir que nuestra demanda es elástica porque fue superior a 1. Ok. Pero bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda?